tras la intervención militar del 3 de enero de 2026 y la imposición de un gobierno tutelado de carácter casi colonial, el país quedó sometido a un esquema de dominación externa que reorganiza el aparato estatal, la economía y el sistema laboral en función de intereses imperiales y de las élites económicas locales. El gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aunque formalmente distinto, opera como residuo del gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV, administrando un orden profundamente regresivo, dependiente y antiobrero. En este contexto, la clase trabajadora continúa sometida a un proceso de superexplotación estructural, sin salario, sin prestaciones sociales, contrataciones colectivas anuladas, libertad sindical restringida y criminalización de la protesta. La tutela extranjera no ha traído mejoras, ha profundizado la lógica de ajuste, privatización y disciplinamiento social. El Estado tutelado actúa simultáneamente como patrono, policía y administrador colonial, mientras el capital privado, nacional y transnacional, aprovecha la desestructuración laboral para imponer condiciones cada vez más precarias. 1. La ofensiva antiobrera bajo el gobierno tutelado. El gobierno tutelado busca consolidar un modelo laboral basado en salarios que no cubren la canasta básica, violando el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bonificación masiva para eliminar el carácter salarial de los ingresos. Intento de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para abaratar prestaciones sociales y legalizar el despojo. Congelamiento de convenciones colectivas y destrucción de tablas salariales. Intervención de sindicatos, prohibición de asambleas autónomas y judicialización de trabajadores. Represión selectiva para impedir la reorganización obrera. La llamada Constituyente Obrera, promovida por el gobierno residual y la burocracia sindical oficialista, es un mecanismo de control político e ideológico, no un espacio de deliberación democrática. Busca legitimar la subordinación de la clase trabajadora al Estado tutelado y neutralizar cualquier forma de organización independiente. 2. Ruptura con todas las burocracias gubernamentales y patronales. La independencia de clase exige romper no solo con la burocracia sindical del antiguo régimen, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y sus aparatos de control, sino también con las burocracias sindicales ligadas a los aparatos de los patronos, a la oposición burguesa y a la derecha pro-imperialista. Estas corrientes usan consignas laborales de forma oportunista, subordinan a los trabajadores a proyectos imperiales o geopolíticos ajenos a sus intereses, actúan como mediadores entre el capital y la clase obrera, reproducen métodos cupulares, antidemocráticos y desmovilizadores. La clase trabajadora solo puede emanciparse bajo una dirección propia, independiente y combativa. 3. La respuesta necesaria, movilización obrera, combativa y autónoma. La única salida real es la movilización autónoma, combativa y sostenida, organizada desde la base y articulada entre sectores. Los ejes centrales de esta respuesta son salario mínimo igual al costo de la canasta básica con indexación automática, defensa de las prestaciones sociales calculadas sobre el salario integral real, restitución plena de la contratación colectiva y derogación de instructivo regresivo, pago de la deuda laboral acumulada por el impago del salario constitucional, las pensiones y prestaciones, recuperación del derecho constitucional a la manifestación y a la huelga, libertad sindical, fin de la criminalización y liberación de trabajadores detenidos, seguridad social integral, pública y solidaria, conforme al artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Soberanía sobre los recursos estratégicos frente a la agresión imperialista, apropiación y control de los ingresos petroleros por el Estado venezolano con auditoría pública y ciudadana con participación obrera y social. Estas reivindicaciones solo pueden conquistarse mediante la lucha organizada, no mediante diálogo condicionado por el gobierno tutelado o por las burocracias sindicales. 4. Programa de derogación de los instructivos antiobreros. La corriente clasista y sindical 1 de mayo incorpora como eje programático la lucha por la abolición inmediata de todos los mecanismos legales y administrativos utilizados para precarizar, desmovilizar y reprimir a la clase trabajadora, entre ellos Memorando 2792, que destruyó las tablas salariales y la progresividad. Instructivo ONAPRE, que aplanó salarios y violó contratos colectivos. Ley contra el odio, usada para criminalizar la protesta, encarcelar dirigentes y perseguir activistas. Cualquier normativa, decreto o resolución que limite la libertad sindical, la negociación colectiva o el derecho a huelga. La reconstrucción del movimiento obrero exige desmontar todo el andamiaje jurídico de la flexibilización y la represión. 5. Libertad inmediata y fin de la criminalización. Nuestra corriente coloca como prioridad la liberación inmediata de todos los trabajadores y sindicalistas presos por luchar. El fin de la judicialización de dirigentes y activistas por protestar. La anulación de causas, medidas cautelares y expedientes fabricados. La prohibición de prácticas de persecución laboral, despidos retaliativos y, entre comillas, listas negras. La criminalización es un mecanismo que, para neutralizar a la organización obrera, su eliminación es condición para la reconstrucción del movimiento. 6. La corriente clasista y sindical 1 de mayo agrupa a trabajadoras y trabajadores en lucha, delegados, dirigentes y activistas sindicales combativos, militantes y simpatizantes del movimiento obrero, y a toda corriente, colectivo o trabajador que coincida en el programa, la metodología y la práctica de movilización. La corriente clasista y sindical 1 de mayo es un instrumento permanente, un espacio de confluencia, articulación y acción colectiva. Su identidad se expresa también en consignas que sintetizan su orientación. Salario igual a canasta básica, artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por la lucha de las y los trabajadores, por la unidad de las y los trabajadores, por la democracia obrera, por la independencia de clase, por la soberanía de los trabajadores y el pueblo. 7. Reconstrucción del tejido orgánico del movimiento obrero. Uno de los objetivos centrales de nuestra corriente es construir el tejido orgánico del movimiento obrero, destruido por años de represión, cooptación y precarización. Esto implica impulsar comités de base en centros de trabajo, sindicatos clasistas y autónomos, asambleas permanentes como órgano de decisión, federaciones y centrales democráticas y no burocráticas, organismos de control y poder obrero en áreas estratégicas. La construcción del movimiento obrero no es solo organizativa, es también política, cultural y estratégica. 8. Una perspectiva política de clase. La crisis actual no es únicamente laboral, es una crisis de poder. La clase trabajadora no podrá recuperar sus derechos mientras el país permanezca bajo un orden tutelado, dependiente y orientado a la acumulación capitalista. El horizonte estratégico en la construcción de una fuerza obrera capaz de disputar la orientación económica del país, de la soberanía frente a la injerencia imperialista y el sometimiento semicolonial, recuperar el control sobre los recursos estratégicos, impulsar un proyecto de transformación social basado en la democracia obrera. La clase trabajadora no solo debe luchar por mejores condiciones, debe luchar por dirigir la sociedad, por abrir camino a un orden social distinto, sin explotados, sin explotadores, basados en la igualdad, la justicia y la planificación democrática.